Y es que esto parece que es un continuum de mi época adolescente. Claro, de alguna manera lo es, pero ha pasado algo en el país. Ha llegado la democracia. Y de repente todos esos grupos independientes que tenían su razón de ser en oponer o en revolver la conciencia o lo que fuera, de pronto dejan de tener sentido y desaparecen todos los grupos independientes prácticamente. Después ya algunos pasan al teatro comercial, algunos se reorganizan de otra manera, pero desaparecen los grupos independientes de la manera que lo estábamos entendiendo antes. Ya son otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que uno vaya a hacer ese tipo de cosas cuando eso ya puede salir en los periódicos. Y ahora ya queda esa duda en muchas personas, que también es de alguna manera el declive de ciertos cantautores, porque ya no tienen que cantar cosas que se pueden ya decir de otra manera, de muchos poetas que se llamaban de la poesía social y de muchas otras cosas, y de repente la gente no quiere tanto estar quejándose de las cosas que pasaban y hablar o celebrar o construir otra cosa y dejarse de mirar para atrás. Entonces a mí me pilla precisamente en esa tesitura, y yo pues sigo en esto que es nuevo y que me da la oportunidad de disfrutar de las cosas como no había disfrutado antes. Es decir, cuando yo estaba en los grupos independientes yo no hablaba que andaba por ahí con un peplo y vestida de romana y de no sé qué. Eso no se podía decir de ninguna manera. Y cuando yo estaba en el otro sitio no podía decir que yo andaba por ahí corriendo delante de la policía. ¿Por qué? Porque, como digo, estaban las cosas bastante compartimentadas. Y si tú te ponías un traje largo y te iba con uno que estaba vestido de smoking a tomarte un cóctel en no sé qué, era una burguesa, era una esto, era una otro, era una facha, era de lo peor. Y de lo contrario, si esa gente se enteraba que yo estaba haciendo no sé qué cosa, pues entonces yo era una hippie, era un horror. Bueno, claro, ¿qué ocurre cuando llegan los años 80? Pues que se produce en España lo que se llama la movida, y entonces yo es cuando respiro de una vez. ¿Por qué? Porque es como si yo saliera del armario. Era, claro, porque yo ya podía estar como yo quisiera. O sea, si yo quería ir a hacer una novena a la Virgen, pues lo decía, yo voy a hacer una novena. ¡Ay, qué fuerte, qué bien! Una novena a la Virgen. Mira, ahora me voy a ir a una casa de putas. ¡Qué bien! La gente estaba encantada, no te juzgaba de nada que te pudiera. Entonces, claro, para mí eso fue fantástico, porque todos los años 80 de pronto vi que todo estaba permitido en ese aspecto. Nadie te iba a poner una etiqueta, nadie te iba a machacar, nadie te iba a poner ni que tú eras facha, ni que tú eras esto, ni que eras lo otro, ni que eras lo más allá. A la gente todo le iba a parecer magnífico todo lo que tú dijeras. De hecho, si uno ve el plan que hay para un verano que hace la Luna de Madrid, pues empieza a la misa de 7, ir a la misa de 7, y luego irse a un cine que abría, el cine Carreta, que era de callitación de todo. En el cine Carreta era, vamos, un trabajo completo. De momento estaba ahí por la mañana y hasta el fin. Bueno, con deciros que las cortinas, aunque no tuviera argolla, se quedaban tiesas de lo que había allí. En fin, no os podéis imaginar. Bueno, pues el plan, ¿no?, del verano, pues estaba puesto con todo, con el cine Carreta, con el Rosario a las 8, con esto para acá y esto para allá. Y nadie entraba en más conjeturas. Para mí, como os digo, fue fundamental el que mi manera de estar en el mundo de la poesía, de entrar en el mundo de la poesía, fueron en esas circunstancias, pues fueron estupendas. Porque me sentí de pronto completamente libre, sin tener que disimular, no disimular porque yo nunca he disimulado, pero sin tener que estar con doble vida, o con triple, o con cuádruple, o lo que fuera. La cuestión, eso, como os digo, que
la gente podía pensar de mí lo que quisiera, porque eso es inevitable, pero eso no iba en mi contra, que era eso era lo peor de antes, que antes iba en tu contra y ahora no. Ahora, mi pueblo ya os podéis imaginar, viéndome la gente con esas cosas puestas, con las túnicas. Pero bueno, pasan los años 80 y se produce un cambio en la política, porque de pronto ya esa borrachera que nos estaba de ser demócrata, de ser europeo, de ser no sé qué, no sé cuánto, de repente se disuelve en que hay una crisis económica, empieza a venir una crisis económica y empieza también a darnos cuenta de que cosas que estábamos construyendo estaban cayendo en el vacío, porque no se estaba creando nada básico, no era algo más de fuegos artificiales, de espumas efervescentes y de algo más efímero que algo más contundente y algo con más entidad. Entonces yo en el año 88 hago una pequeña antología que se llama Yesterday y que recojo todos los poemas, bueno, parte de los libros anteriores, más algunos que tenía sueltos, y le pongo ese nombre porque ya no quiero escribir poesía hasta que no encuentre otra manera de contar la realidad. Porque todas estas cosas que nos hemos estado riendo y tal, me van a encantar, naturalmente yo me puedo reír todas las veces que quiera, pero yo tengo que buscarle a la escritura otro fin. Y el fin de todas maneras no tiene que ser yo. El fin de la poesía tiene que ser la poesía en sí misma, y la poesía tiene que expresarse a sí misma, pero se tiene que expresar en sí misma en el mundo en que se está produciendo. Y ya estas cosas para mí ya no tienen sentido, ninguno. Entonces, desde el año 88 hasta el año 95 no saco ninguna cosa. Y cuando lo saco Punto Umbrío, que ahora no tengo nada de Punto Umbrío aquí para leerlo, ¿no? Pero hay una gran diferencia, bueno, empezando por el título. Ya es una poesía reflexiva y una poesía de introspección. De todas maneras, que bueno, yo estuve muy conforme con ese libro y sigo estando muy conforme con el libro Punto Umbrío, pero de todas maneras ya empieza mi vida a modificarse en cuanto a determinadas inquietudes que se me suscitan por experiencias vividas más o menos directamente o más o menos compartidas por personas que sí que han vivido esas experiencias, como es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui es un Sáhara occidental, es una antigua colonia española que España la dejó a su merced en lugar de descolonizar como debiera, y fue invadida por Mauritania y Marruecos, y la mayoría tiene que estar viviendo ahora en un campo de refugiados, en los campos de Tinduf, en medio del desierto, y estas personas están recibiendo ayuda humanitaria porque dependen nada más que de la ayuda humanitaria y ellos no pueden hacer nada. Todo el pueblo español está con ellos, pero no está el gobierno español, que son unas cosas muy diferentes. Entonces, de repente, el darte cuenta que ellos, que han nacido españoles, que tienen el carnet de identidad, las personas mayores de ¿qué edad? De 37 años, todos los que nacieron hasta el año 75, toda esa gente nacieron como españoles. Y de repente ahora están en la nada. El desierto donde ellos están, porque no es un desierto, se llama la Hamada, y la Hamada quiere decir la nada de la nada. Entonces, cuando yo entro en contacto con ellos, cuando entro en contacto con el campo de refugiados palestinos que tienen en Siria, que es el campo
de refugiados más grande que hay en el mundo. Cuando estoy yendo a sitios de conflictos donde hay muros que no dejan pasar de un lado a otro a los ciudadanos, que lo están amargando la vida, impidiéndoles realizarse, impidiendo todo. Cuando tú te vas a Guatemala y ves que han estado matando mujeres y que han aparecido con inscripciones hechas en cuchillos en la espalda poniendo por ser mujer. Cuando te enteras de los feminicidios que están ocurriendo en Ciudad Juárez, pues ya llega un momento que ya te viene en la cabeza pues lo que se escribió en la Segunda Guerra Mundial, que lo escribió Bertolt Brecht, que dice: ¿qué mundo es este? ¿En qué es un delito hablar de un árbol? Porque supone callar sobre tanto sufrimiento. Y ahí se me vuelve toda la poesía en contra en ese sentido, porque yo quiero contar esas cosas, ¿no? De hecho, bueno, yo hago denuncias, yo estoy en Amnistía Internacional, yo firmo, yo voy a manifestaciones y tal, que cual, muy bien. Pero yo puedo ser así de una manera y luego ya empiezo a escribir de los pajaritos, de los árboles, de los guardainfantes y de los abanicos de plumas. ¿Ok? ¿Hasta qué punto es lícito eso? Pero tengo que encontrar un lenguaje para porque lo que es para mí, de momento, todavía innegociable es la fidelidad a la poesía. Si quiero escribir poesía, tengo que escribir poesía. Hable de lo que hable, tiene que ser poesía. Si no, no escribo poesía. Escribo una denuncia, escribo un artículo, escribo una carta al director, pero si escribo poesía, tiene que ser poesía. Eso es indiscutible. Pero ¿cómo se escribe poesía? Sin disfrazar el horror. Y sin ser, como digo, un panfleto. Es muy difícil. Desde el año 2008 estoy con un poemario que todavía va poquito a poco, se va solucionando poquito a poco, a ver. Pero mientras tanto, pues se me mete un libro por medio. A pesar de todas estas cosas, me mete un libro por medio que es llenar tu nombre. Y se me mete el libro como una exigencia que tiene la poesía para, a lo mejor hasta para que me despida de ella, que hable de la poesía. Porque la poesía a mí me ha dado muchas cosas. Pero entre ellas, pues, me ha dado todo lo que es mi vida desde el año 80 hasta ahora. Yo no estaría aquí entre vosotros si no hubiera escrito nunca Los Demonios de Erato, por ejemplo. Entonces, le escribo este libro en agradecimiento de la poesía, pero además para indagar qué es la poesía, cómo se desarrolla la poesía, desde dónde viene la poesía. La poesía significa creación, etimológicamente, por lo que se hace, lo que está hecho, lo que se hace, lo que está hecho, y por eso la poética significa el cómo se hace. Y yo pienso que en este libro, pienso en la poesía como algo que está, como es la creación, algo que está flotando hasta que alguien le da forma, pero que puede ser anterior a todos nosotros, anterior hasta la existencia del ser humano. Eso se llama el designio. Desde el instante en que la luz, la rigurosa luz, palpitara en la bóveda y las constelaciones enhebraran su geometría, desde que se derramase el apretado enjambre de los astros en senderos translúcidos o remolinos, el movimiento, la continuidad y la duración iniciaban su devenir en el espacio. La legión de los cuerpos celestes lo inauguraban con su empuje. Partículas expulsadas en la conflagración avanzaban hasta instalarse en sus derroteros como en un surco. Cada una se sabía planeta vagabundo o globo llameante.
Cada una traía sus provisiones de tareas designadas. Por eso, antes de que el ocaso sajara el precipicio de la esfera, de que los paralelos separaran los climas y los paisajes, antes de que las aguas se apartasen de los confines de los mapas, ya existía. Aún no había palabras ni quien para decirlas, cuando tu nombre, en todos los idiomas de siglos y países, estaba ya inscrito en las inagotables probabilidades de la Tierra.